Nos alegra que la doctora Gloria Estela Díaz nos acompañe. Ustedes la reconocen, ella es concejal por el MIRA y tiene una larga historia de participación en los debates y en las propuestas en el campo de la salud, no solo a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional. Participó muy activamente en las propuestas de una ley estatutaria en salud, una ley ordinaria de salud, y actualmente en el Consejo viene cumpliendo un papel de acompañamiento, de control político y de sustentación de propuestas. Doctora, bienvenida. Tiene los próximos 15 minutos para que nos sintetice. 15 minutos ya me cortaron el tiempo. Me hago por acá, ¿sí? Muchas gracias, qué gusto saludarlo y verlo. Me alegra. Doctor Hernández, bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos y para todas. Agradecer muchísimo esta invitación. Creo que es muy propicia por todo lo que está sucediendo en el Distrito Capital. Escuchaba al doctor Mario Hernández y entonces hablaba de la mercantilización de la salud, y creo que ese es un tema que hemos venido tratando desde hace muchos años en el Congreso de la República y ahora en el Consejo de Bogotá. Cuando fui invitada a este escenario, lo primero que vino a mi mente fue recordar que no es la primera vez que vamos a dar una charla o una conferencia en una reforma que nos enfrenta a qué es primero o qué se debe privilegiar: el derecho de los ciudadanos, de los colombianos a tener una salud digna, o el derecho de unos mercaderes que han hecho de la salud el negocio y de la mercantilización de la misma. Y creo que Bogotá perdió una oportunidad histórica, porque si bien es cierto y hay que reconocerlo, el problema de la crisis del sistema de salud es un problema del orden nacional que merece una reforma a través de una ley estructural. Bogotá hubiese podido, con esta reorganización al sector de la salud, dar un alivio, un paliativo a una crisis que le tocaba y le correspondía, y no lo hizo. Y no lo hizo porque esta administración privilegió el negocio, privilegió a los particulares, como todo lo que está pasando en este momento. No puedo dejar de referirme a lo que pasó el día de ayer. Ayer, infortunadamente, la aplanadora de la coalición mayoritaria, 32 votos a favor, 12 en contra, se vendió el 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Y ya vendimos la ETB, y ya también se vendieron las acciones de Isagen. Y pues el modelo de salud en el Distrito Capital apunta que seguramente también se va a privatizar. Quiero contarles que yo fui, en esa trayectoria que he tenido en este tema de la reforma a la salud, nombrada como coordinadora ponente del proyecto 076, que en ese momento era el que contenía la reforma o la reorganización al sector de la salud en el Distrito Capital. Y como coordinadora ponente nos dimos a la tarea de organizar un foro para el cual hubiese la necesidad de escuchar a todos los ciudadanos, dando cumplimiento a una ley, la ley 1715, que es la ley de la participación ciudadana. No era un capricho, ni no era para simplemente generar un impacto, sino por dar cumplimiento a una ley. Y ese foro fue organizado previo a unas visitas que hiciéramos en distintos hospitales de la red pública para conocer de primera mano cuáles eran las necesidades más sentidas y lo que la gente pensaba de la propuesta que estaba haciendo en ese momento el gobierno distrital. ¿Y qué nos encontramos? Pues personal médico, profesionales, trabajadores de la salud, pacientes que estaban inconformes de cómo se venía prestando el servicio de salud. Y la gente generó una gran expectativa, pero debo decirlo que después de haber hecho ese foro al que solamente confluyeron 700 personas y que para el gobierno distrital con eso se garantizó la participación ciudadana, gran error, pues lo que generó la expectativa de hacer una reforma al sector de la salud en Bogotá se convirtió en el remedio peor que la enfermedad. Y debo decirlo porque se actuó a la ligera, no se escuchó. Esta reforma que aprobó el Consejo de Bogotá, la reorganización del sector de la salud, nació muerta, y nació muerta porque no contó con los estudios técnicos que la ley exige. Y aquí no podemos pasar por alto esto, porque cualquier proyecto que se presente y por requisito legal
se exija la presentación de unos estudios técnicos y unas justificaciones, se tiene que hacer, justificaciones demostrativas de por qué se va a hacer. Y este proyecto sí que lo requería. Y no solamente para la reorganización, sino también para la creación de las dos entidades que pretendía crear y que creó, que eran la entidad asesora de la gestión administrativa y el Instituto de Biotecnología e Innovación. Había que cumplir con la ley y no lo hicieron. No lo hicieron. Y eso ha hecho carrera en esta administración. Entonces, pues, ¿qué nos motivó a esto? Como se incumplió la ley, pues ya hay un vicio de nulidad que fue objeto de una demanda que hoy está haciendo trámite en la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero no fueron solamente los vicios de fondo por no cumplir con los requisitos de ley. También hubo vicios de forma en la discusión y en la aprobación de este proyecto de ley. Y aquí quiero llamar la atención porque si hay algo que indignó muchísimo a quienes pudieron acompañarnos en esos debates de control, de discusión de la ley, es la falta de garantías. Es inconcebible que la única ponencia negativa que había a este proyecto ni siquiera hubiera tenido la oportunidad, por esa aplanadora que funciona en el Consejo de Bogotá, de ser discutida, de ser debatida, ni siquiera de ser expuesta. No se resolvieron unos recursos que conforme a la ley se presentaron, una serie de arbitrariedades y irregularidades que fueron la otra causa que motivó la presentación de la demanda. Encontramos entonces vicios de fondo y vicios de forma. Pero sumado a esto, también encontramos la inconveniencia del proyecto, porque uno esperaba que esta reforma pues diera, si no la solución perfecta, por lo menos, repito, fuera el paliativo o el alivio para la crisis que se estaba viviendo. Pero es una reforma que se limitó única y exclusivamente a convertirse en una reforma administrativa, que concentra la toma de decisiones, pero que además de concentrar la toma de decisiones, lo que está haciendo es concentrando la capacidad contractual de la red pública distrital de servicios en salud. Eso es lo que ha hecho, se dedicó a contratar. ¿Y por qué resultó peor el remedio que la enfermedad? Baste mirar lo que hoy está pasando. Y doctor Morales, vengo del Consejo de Bogotá y qué bueno hubiera sido que usted hubiera estado allí para escuchar hoy de los mismos concejales que votaron a favor de la reforma, las múltiples quejas, inquietudes, inconformidades que tienen, porque son los mismos que votaron esa reforma a favor los que hoy nos están dando la razón. Porque esta reforma, además de improvisada, mal planeada por la falta de estudios técnicos, puso en peor situación a todos los usuarios, a todos los pacientes, a todos los profesionales y trabajadores de la salud. ¿Cómo olvidar lo que está pasando? Si a diario lo tenemos que ver, lo que está pasando en la prestación del servicio. Usted nos prometía, doctor Morales, cuando se discutió esta reforma, que si algo iba a suceder era que se iban a eliminar las barreras de acceso para los usuarios, que en 5 días ya las personas iban a solicitar una cita y que iban a ser atendidas de manera oportuna, que se iban a eliminar las autorizaciones, que se iba a saltar de un nivel a otro de complejidad sin ningún problema. ¿Qué encontramos hoy? ¿Qué encontramos hoy? Que la gente entonces tiene que hacer largas filas, no de unas horas, de noches enteras, exponiéndose y esperando a que le den una cita, una autorización. La falta de insumos, la falta de medicamentos y algo que no había pasado en la crisis que se vivía antes, jamás visto en el sistema de salud en Bogotá, que tiene que ver con la alimentación de los pacientes, que sean los familiares de los pacientes los que tienen que ir a comprar los alimentos para dárselos a los pacientes, porque el hospital no tiene la capacidad de darle una alimentación adecuada a sus pacientes. Eso es lamentable. Lo que están viviendo hoy los pacientes con discapacidad y sus familiares, las múltiples denuncias y quejas que estamos recibiendo. Aquí se nos vendió
También con la reforma estructural al sistema de salud, el tema de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Y uno de los puntos para declarar esa emergencia sanitaria tenía que ver con el hacinamiento, la sobreocupación que se estaba presentando en los servicios de urgencia en los hospitales de la red pública. Y era cierto, y es cierto. Y ese fue el argumento, uno de los argumentos para la declaratoria de emergencia sanitaria. Meses después, usted nos argumenta que se ha logrado disminuir ese hacinamiento para volver a pedir la ampliación de esa emergencia sanitaria. ¿Con qué realidad nos encontramos hoy? Y no voy a hablar de manera subjetiva porque de pronto la indignación de ver todo lo que he visto no me permite ser objetiva, pero sí quiero hablar de las cifras que da la Defensoría del Pueblo. Es inconcebible, doctor Morales, inconcebible que con esta reforma, habiendo declarado emergencia sanitaria, hoy encontremos que las cifras de hacinamiento que ustedes están reportando no coincidan con la realidad de lo que da la Defensoría del Pueblo. Ustedes nos dijeron a nosotros que había disminuido el hacinamiento y en visitas realizadas por esta entidad en las horas de la noche, durante los meses de julio y agosto, meses posteriores a la aprobación de la reforma, ¿qué encontraron? Que el hacinamiento está entre el 120 y el 583%. Le estoy hablando del Hospital del Tintal, le estoy hablando del Hospital de Meissen, del Hospital del Tunal. ¿Qué no decir del Hospital de Kennedy, que está en el 346%, y el Hospital Santa Clara, que está en el 348%? Entonces, aquí lo que nos han vendido es un sofisma de distracción, haciéndonos creer que esta reforma fue la panacea, cuando fue, repito, peor el remedio que la enfermedad. Y lo que se nos ha dicho y se nos ha hecho creer es que para todo hay un periodo de transición. Recuerdo muy bien cuando empezaron a presentarse los problemas que usted, doctor Morales, nos afirmaba y nos decía en el Consejo de Bogotá. Es que no podíamos garantizar que aprobada la reforma inmediatamente se cumpliera. Tenemos que esperar, esto tiene un tiempo, y se puso como tiempo límite para terminar esa transición el 1 de agosto. Hoy estamos a 9 de noviembre. Las cosas no han mejorado. Las cosas, por el contrario, han empeorado. Han empeorado para todos los actores del sistema de salud. Entonces uno aquí llama la atención, por ejemplo, también en el tema financiero, una reforma que se hizo donde jamás se pensó en cómo se iba a solucionar los graves problemas financieros que tenían los hospitales públicos. Una reforma al sector de salud donde no se hizo absolutamente nada para mejorar la gobernanza del asegurador mayoritario en el régimen subsidiado que es Capital Salud, donde el socio mayoritario no es nada más ni nada menos que el Distrito Capital, con el 51% de la participación accionaria. Pero las decisiones las toma el socio privado. Es perverso ver cómo ese socio privado es el que toma las decisiones, presenta utilidades y mientras tanto el socio mayoritario, que es el Distrito Capital, en cabeza de la Secretaría de Salud, ni siquiera tiene asiento en la Junta Directiva. Quien toma las decisiones, repito, es el socio minoritario. Y esa reforma no hizo nada para eso, para mejorar las condiciones de gobernabilidad en el distrito por ser socio mayoritario. Tampoco la reforma mostró absolutamente nada para el mejoramiento de la inspección, vigilancia y control que debe hacer la Secretaría de Salud como órgano rector y cabeza del sector en el Distrito Capital. Entonces, por eso nosotros seguimos ratificando que esta reforma se concentró fue solamente en mirar cómo acumula la contratación y cómo privilegia a unos particulares. Preocupante que con estas dos entidades que se crearon, el instituto y la entidad asesora, entonces se les esté dando la posibilidad de que no tengan que cumplir con las licitaciones, con el régimen de ley 80, que puedan contratar como quieren. ¿A qué estamos jugando? Es la pregunta que nosotros nos haríamos. Quiero referirme también a lo que está sucediendo actualmente, después de haberse aprobado la reorganización al sector de la salud. Enfermamos a los hospitales públicos que estaban sanos al juntarlos o al unirnos en una red con hospitales que venían presentando deficiencias. La prueba de ello, doctor Morales, lo que acaba de pasar con el hospital de Usaquén.
Hospital de Usaquén, que venía mostrando un saneamiento fiscal importante, estaba demostrando excedentes y utilidades. Luego de la fusión de los 22 hospitales y de quedar el hospital de Usaquén dentro de la subred del norte, donde está el hospital de Engativá, donde está el hospital de Suba y el hospital Simón Bolívar, ¿cuáles son los indicadores financieros que hoy tenemos del hospital de Usaquén y de toda la subred? En rojo. Entonces, ¿por qué en rojo? Pues porque eso se veía venir y se advirtió, porque aquellos que estaban sanos, asumiendo al enfermo, iban a tener que ayudarle al enfermo y todo, sin estar llenando la bolsita de recursos, pues se tienen que acabar. Máxime cuando el asegurador del mayor régimen subsidiado aquí en Bogotá, que es el Capital Salud, le adeuda una cartera morosa tan grande a los hospitales públicos y que no se hizo nada en la reforma encaminado a que se saneara esa deuda. ¿Cómo le exigen a los hospitales? Acaba de salir la resolución del Ministerio de Salud donde le exigen a los hospitales, a las IPS y a las EPS que no se pueden negar a prestar servicios. Y uno pregunta, ¿y cómo le pueden exigir a una IPS que preste todos los servicios si no le pagan los servicios que ella presta? Eso es algo ilógico, pero bueno, teniendo en cuenta el derecho fundamental a la salud que quedó en la ley estatutaria, debería cumplirse. La gran preocupación que a nosotros nos existe es cómo vamos a salir de este cuello de botella en que nos metieron, porque lo que uno puede ver en el corto y en el mediano plazo es que esta reforma para nada eliminó barreras de acceso, para nada elimina barreras geográficas. Uno de los grandes logros que muestra esta administración con la reorganización al sector de la salud es la construcción o la creación de los 10 CAPs, de los centros de atención prioritarios. Pero lo que no se nos ha dicho acá es que esos CAPs, como están funcionando en este momento, buenísimo, porque están atendiendo solamente, no solamente el tema de urgencia, sino otros servicios. El problema será más adelante cuando estos CAPs ya no cumplan las funciones de los que los CAMI hoy están prestando y cuando empiecen a alejar a los usuarios en el territorio de esos servicios de salud que tenía cercanos. Eso no se le ha dicho a la gente, eso no se ha contemplado. Y gran preocupación que con esta reforma al sector de la salud no se haya pensado en hacer una inversión en infraestructura, en dotar mejor a los hospitales. Eso sí no se pensó, eso sí se dejó en segundo plano, contemplándolo con las figuras de APP, pero eso puede ser como no puede ser. Yo quisiera terminar diciendo que preocupa mucho algo de lo que también el doctor Mario Hernández hablaba, porque si bien es cierto, el secretario de Salud habla de que con la reforma pues se han mejorado indicadores, por ejemplo en el tema de vacunación, en el tema de reducción de embarazos en adolescentes, en el tema de pronto, perdónenme, les digo aquí cuáles, para ser exacta, cuáles fueron los indicadores que usted nos dice que han disminuido. Nos preocupa lo que está pasando, por ejemplo, en el Distrito Capital por la mortalidad por destrucción, los incrementos que se han tenido. Es inconcebible que del año 2015 al 2016 se haya incrementado, y no dicho por nosotros, esto es del informe de la Defensoría del Pueblo. La mortalidad por neumonía, la mortalidad infantil, la mortalidad por IRA, la mortalidad por neumonía más IRAS. Entonces, yo sí creo que es el momento en que debemos hacer como un alto en el camino y reflexionar y pensar hacia dónde va el Distrito Capital con esta reforma. No podemos seguir hablando de transición, porque hay algo que lo he dicho en muchos escenarios y hoy lo vuelvo a repetir acá. El tema de la salud es un tema de vida. Uno no le puede decir a su organismo, hoy me quiero enfermar, mañana quiero estar bien. Ese es un tema que no se puede prever. Y la salud está ligado y conexo al derecho de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de una transición, los traumatismos que ha generado esta reforma, eso le cuesta a la ciudad, a los ciudadanos, a las familias, muertos, víctimas, más problemas. Esta reforma, repito, no sé cuánto tiempo llevo, me dicen, ya se me acabó el tiempo, ya. Esta reforma, repito, presentada como está por la administración distrital,
no es la solución ni lo que se esperaba del Distrito Capital. Pero aquí hay que entender lo que está pasando y hablar las cosas como son, porque hay algo que hemos evidenciado. Infortunadamente, cuando, por ejemplo, entidades como la Defensoría del Pueblo o alguno de nosotros, en nuestra condición de concejales, con nuestra investidura, vamos a visitar los hospitales, vamos a mirar cómo es la atención, vamos a ver cómo es el funcionamiento, cómo se está haciendo la implementación de esta reforma, encontramos una realidad muy distinta a la que muestra la Secretaría de Salud. Aquí hay un ocultamiento muy grande de la grave crisis que está generando esta reforma. Y repito y termino con esto, la reforma estructural al sistema de salud que nos vendió Enrique Peñalosa a todos los bogotanos, resultó peor el remedio que la enfermedad y esta reforma nació muerta. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a la doctora Gloria Estela.